Voy a hablar acerca de lo que se refiere a la curva de demanda. En la teoría económica neoclásica, la curva de demanda es una de las herramientas para estudiar el efecto del precio. Se representa a partir de un gráfico donde se recoge la relación entre la demanda de precio, siendo esta decreciente puesto que la relación es inversa. La curva de demanda, junto con la curva de oferta, es una de las herramientas de análisis teórico empleadas desde la economía neoclásica para predecir la determinación del precio de su producto. El punto de intención entre ambas curvas se conoce con el nombre de equilibrio de oferta y de la demanda. La curva de demanda es un constructo útil para predecir el efecto posible o probable de ciertas situaciones económicas en el consumo frecuente de bienes. Frecuentemente se habla de la curva de demanda como un objetivo realmente existente, aunque en realidad es un objetivo abstracto cuya existencia se deriva de supuestos matemáticos concretos que a veces se cumplen solo aproximadamente. Además, la curva de demanda y sus propiedades dependen de que los consumidores presenten relacionada perfecta. Las mercancías sean infinitamente divisibles a otra serie de supuestos que han sido criticados. Sin embargo, aún con las limitaciones que pueden imponer las abstracciones anteriores, la curva de demanda está constructo teórico útil para comprender el comportamiento cualitativo de mercados. En muchos casos es una descripción empíricamente adecuada, en la cual en la microeconomía la curva de demanda es la representación gráfica que representa la relación entre un determinado bien o servicio y el nivel o cantidad de demanda que los consumidores aceptan y en donde la relación de cantidad que estaría dispuesto a comprar un consumidor en función del precio. La curva de demanda dentro del ámbito microeconómico es la que representa la relación inversa entre la demanda y el precio. Nos define que a mayor cantidad de demanda por un consumidor, menor sería el precio de ese bien, obteniendo de esta dependencia una elasticidad que nos medirá la sensibilidad ante una variación de la demanda provocando por una subida o bajada de precio de cada unidad. Todo esto se representa ante un mercado de competencia perfecta. Factores que determinan la demanda. Conviene recordar que los factores que determinan la demanda de un bien son el precio del mismo, el precio de los demás bienes y la renta personal del consumidor, también las preferencias o el gusto de los individuos. Los desplazamientos a lo largo de la curva de demanda expresan la variación de la cantidad demandada por el efecto del precio, asumiendo que los demás factores se mantienen constantes. La curva de demanda de precio. La curva de demanda de precio normalmente tiene una trayectoria descendente que muestra cómo a mediante que sube el precio va descendiendo el consumo del producto. Excepcionalmente existen unos bienes denominados bienes Giffen, por lo que la curva de demanda
precio es un decreciente, un bien grifo, solo puede existir en un mercado con otros bienes sustituibles. Por lo que por lo que en el mismo gráfico podemos representar lo que es la curva de oferta, lo cual relaciona el precio con la oferta del producto de la demanda directa. En el punto de unión de ambas curvas nos mostrará el punto de equilibrio a partir del cual la oferta y la demanda se igualan. Por lo que existen puntos claves en la curva de demanda, como es la ley de demanda, establece que un precio más alto ocasiona una disminución de la cantidad de demanda y que un precio más bajo ocasiona el aumento de la cantidad de demanda. Las curvas de demanda y las tablas de demanda son herramientas que se utilizan para sintetizar la relación entre el precio y la cantidad de demanda. La demanda de un bien y un servicio. Los economistas utilizan el término demanda para referirse a la cantidad de algún bien o servicio que los consumidores están dispuestos y son capaces de comprar a cada precio. La demanda se basa en la necesidad y el deseo, y el consumidor puede ser capaz de diferenciar entre ellos. Por esto, el punto de vista de un economista, ambos son los mismos, porque la demanda también se basa en la capacidad de pago. Si no puedes pagar algo, no tienes una demanda efectiva. En lo que un comprador paga por una unidad de un bien o servicio, específicamente se llama precio. La cantidad total de unidades compradas a ese precio se llama cantidad de demanda. Un aumento en el precio de un bien o servicio casi siempre provoca una disminución de la cantidad de demanda de este bien o servicio. Por el contrario, una disminución del precio aumenta la cantidad de demanda. Por lo que, mientras el precio de un producto baje, la cantidad de demanda sube. Pero, ¿qué pasa cuando una cantidad de demanda baja y también baja el precio del producto? Puede suceder cuando un bien o producto que a uno no le gusta baja el precio, pero como no le llama la atención, también tiene una baja de demanda. Por ejemplo, como ejemplo tenemos el precio de la gasolina. Cuando el precio de la gasolina incrementa, la gente busca la forma de reducir su consumo, cambiándose de diversas tareas, compartiendo automóvil o usando el transporte público para ir al trabajo, saliendo de fin de semana o de vacaciones a lugares más cerca de su casa, lo cual hace que la demanda disminuya. En cambio, si la demanda de el precio de la gasolina disminuyera, el precio de la demanda aumentaría la demanda en este caso. Por lo que ya que el precio de la gasolina disminuye, la demanda aumenta, es por lo que existen más probabilidad de que las personas opten por comprar y colocar gasolinas a sus automóviles y ya no estarían cogiendo autobuses y eso por su estilo. Sería un ejemplo de lo que puede suceder con la subida y la bajada de precio y en qué afecta a lo que es la curva de demanda. Los economistas llaman la ley de demanda a esta relación inversa entre el precio y la cantidad de demanda. La ley de demanda supone que todas las demás variables que afectan a la demanda permanecen constantes. Por lo que tenemos un ejemplo de que es una curva de demanda en gráfica. La gráfica de una curva de demanda es de hecho, por lo que
Por lo que también tenemos el desplazamiento de la curva de demanda. ¿Qué es un desplazamiento de la curva de demanda? Cuando la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, explica un aumento en la demanda debido a la valoración de un factor distinto del precio. Cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, esto manifiesta a una disminución de la demanda debido también a la variación de un factor distinto del precio. Como les decía, si el precio baja, la demanda aumenta. Y si el precio sube, la demanda disminuye. Es por lo que los desplazamientos de la curva de demanda pueden deberse al aumento de la población demandante del bien, cambios en las perspectivas de precios futuros, cambios en las preferencias del consumidor, el aumento de la renta disponible en algunos consumidores, los precios de los productos sustitutivos también varían. Por tanto, la curva de demanda se obtendrá del sistema de ecuaciones del equilibrio del consumidor y se desplazará completamente cuando se modifiquen las variables constantes. Ejemplos de desplazamiento de curvas de demanda tendrían como que supongamos que una economía aumenta la renta de los consumidores. Esto conllevaría que un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, ya que con los mismos precios se aumenta la cantidad de demanda. El mismo efecto sería en cambio de gustos del consumidor, una variación en el precio de sus productos. Podemos imaginar también un mercado donde el precio del papel aumenta y por tanto esto nos conlleva a que el precio de los libros también aumente, resultando un efecto sobre la curva de oferta que la desplazaría hacia la izquierda, debido a que tendrá que vender la misma cantidad de libros a un precio mayor. ¿Qué diferencias existen entre la demanda y la cantidad de demanda? En terminología económica, la demanda no es lo mismo que la cantidad de demanda. Cuando los economistas hablan de demanda, se refiere a la relación entre un rango de precios y las cantidades demandadas a esos precios, tales como se ilustran en una curva de demanda o en una tabla de demanda. Cuando hablan acerca de la cantidad de demanda, se refiere solamente a ciertos puntos en la curva de demanda, a una cantidad en la tabla de demanda. En su resumen, la demanda se refiere a la curva y la cantidad de demanda se refiere a un punto específico de la curva. Por lo que quiere decir que la curva de demanda es una representación gráfica donde podemos observar si la demanda disminuye o aumenta. Por lo que todo dependería de cómo llevemos nuestros bienes o servicios, como lo queramos demostrar o proporcionar nuestro servicio para que la demanda aumente o disminuya. Por lo que como estaban viendo en estos ejemplos, para que la demanda aumente, la demanda de nuestro producto aumente, tendríamos que bajar el precio. Pero una cosa, también tenemos que mantener la calidad del producto, ya que si bajamos el precio y también baja la calidad del producto, tendríamos lo mismo, una disminución de demanda, ya que porque bajamos el precio y también baja la calidad del producto, no sería una manera correcta de tener una demanda alta, ya que las personas optarían por consumir otras cosas. Y esto sería todo sobre acerca de la curva de demanda.